No es lo que pasa, sino desde donde lo miras. Y como lo miras tiene que ver con tu nivel de conciencia. Hoy, lunes 17, quiero hablaros del ojo con el que miramos la vida. Y no hablo de actitud, ni me refiero a actitud, a energías positivas, ni de gestionar emociones. Me refiero a algo previo, a esa estructura interna desde la que interpretamos todo lo que nos sucede. Ya los antiguos sabios lo expresaron con mucha claridad. Ellos hablaban de los tres ojos del conocimiento, del ojo de la carne, que ve simplemente lo aparente, del ojo de la mente, que ya interpreta, y del ojo del espíritu, que ve con mayor profundidad, sin distorsiones. Estos tres ojos no describen creencias, describen niveles de visión interna, y esa es la clave. La vida no es lo que ocurre, la vida es desde donde la miras. Y quiero dejar claro algo para evitar confusiones. Cuando digo no es lo que pasa, sino desde donde lo miras, no estoy repitiendo esa frase que todos conocemos y que tiene mucho significado también. Esa frase que dice: lo importante no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Tiene mucho sentido, pero en esta ocasión no estoy hablando de actitud, hablo de estructura interna, ¿no? De estructura interior, de niveles de conciencia reales. Ahora bien, aquí hay un problema. A todos nos cuesta muchísimo reconocer desde qué nivel de conciencia estamos funcionando. ¿Quién admite abiertamente que ha reaccionado desde el instinto? ¿Quién reconoce que ha actuado desde un nivel básico, rígido, primitivo? A nadie le gusta, pero pasa y pasa cada día. Y reconocerlo no te hace inferior, no te quita inteligencia, no te coloca en una jerarquía, significa una sola cosa: que en ese momento concreto, en ese área concreta, tu conciencia está operando desde un nivel menos elaborado. Y si no lo reconocemos, no avanzamos. Además, hay algo esencial: no vivimos siempre en el mismo nivel de conciencia, fluctuamos continuamente entre ellos. Y somos distintos según el ámbito. Igual que existen múltiples formas de inteligencia, existen múltiples áreas de conciencia. Una persona puede funcionar desde un nivel de conciencia ligado a la comprensión en lo profesional y desde el instinto en lo afectivo. Puedo ser muy comprensivo a nivel profesional, pero muy instintivo a nivel afectivo. Puedes ser muy lúcido en lo intelectual o muy rígido en lo político. Puedes tener una interioridad espiritual y sin embargo reaccionar con impulsividad en lo económico. Por eso tiene sentido preguntarse desde qué nivel de conciencia estoy operando. Yo le llamo como pisos, ¿no? ¿Desde qué piso estoy mirando ahora, en este mismo momento? Y no es superioridad ni inferioridad, es perspectiva interna. Y esos niveles de conciencia que yo a veces llamo pisos, como desde qué piso estás mirando o en qué piso vives, tienen que ver con el instinto, la emoción reactiva, la reflexión, la comprensión y la contemplación. El hecho es el mismo, pero la mirada cambia todo. ¿Desde qué nivel lo estás mirando? ¿Cómo reaccionamos? ¿Desde el instinto, desde la emoción reactiva, desde la reflexión, desde la comprensión o desde la contemplación? Y lo podemos ver en todas las áreas de la vida. Y voy a intentar explicarlo uno a uno. El instinto, ese nivel más primitivo. El nivel instintivo es la forma más antigua de conciencia. Aquí domina el cerebro primitivo: reacción, defensa, impulso, ataque, lucha. La conciencia funciona desde lo que podemos llamar competencia fija, ¿no? Es como, sí, somos competitivos. Si tú tienes algo que yo deseo, yo lo pierdo. Si tú ocupas un lugar, me lo quitas. Si tú recibes atención, yo dejo de tenerla. Es una visión muy estrecha, basada en la posesión y en la amenaza, y desde aquí nace la inmensa mayoría de los conflictos, porque en este nivel queremos, sí,
poseer al otro, defender lo nuestro, esperamos que el otro cumpla nuestras expectativas, exigimos que se actúe según nuestras necesidades y cuando no lo hace aparece la agresión, el juicio, la retirada. No reaccionamos al hecho, reaccionamos a la rigidez interna. Aquí nacen todos los prejuicios primarios, las normas absurdas, los dogmas inflexibles, las conductas imitativas, la agresividad hacia lo distinto, la incapacidad de cuestionarse. En este nivel, el otro se convierte en objeto o en enemigo. Y las emociones propias que se generan a partir de este nivel, ¿qué son? Los celos que temen perder, la envidia que quiere poseer, esas ambiciones desmesuradas que nunca se sacían, esa ira que busca venganza, esa vanidad que pretende superioridad, esa lujuria que busca placer compulsivo, ese orgullo que defiende el ego más básico. Todos comparten lo mismo, todas estas emociones comparten lo mismo, ese miedo instintivo, un miedo que debilita, un miedo debilitante que se disfraza de agresividad, de control, de rigidez. Y uno puede vivir aquí siempre, o solo también en algunas áreas o en momentos puntuales, pero el instinto es siempre estrechez, no hay comprensión, no hay matices, no hay profundidad. Y pasamos ya al siguiente nivel, pasamos ya a la emoción reactiva. Aquí la persona ya no está completamente atrapada en el automatismo, pero sigue sin distancia interna y la emoción toma el control. La rabia, la dramatización, la susceptibilidad, el victimismo, el orgullo herido, la frustración inmediata, todo es personal, todo duele demasiado, todo se vive con exceso. Ahí aparecen esas frases como me has hecho daño, siempre lo mismo, no puedo con esto. Aquí la emoción manda y la conciencia obedece. Es un nivel donde arruinamos relaciones sin querer porque actuamos desde el impacto, no desde la claridad. Reaccionamos, no reflexionamos. Lo que me han hecho, lo que me ha sucedido, el por qué. No hay reflexión, que es donde pasamos al otro nivel. Ya somos capaces de reflexionar. Este nivel es la primera ruptura real con lo automático. Aquí ya aparece la capacidad de detenerse. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué parte de mí está contribuyendo a todo esto? ¿Qué activa esto en mí? Es el momento en el que uno empieza a verse, ¿no? Empieza a notar el mecanismo, ya no se confunde con la emoción ni con el impulso. No es libertad total todavía, pero es el primer paso hacia ella. Empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos, a indagar en nosotros mismos, a observar, autoobservarnos. Cambia muchísimo la perspectiva cuando no estamos atrapados en el miedo que nace del instinto o en la emoción reactiva. Somos capaces de hacernos preguntas, de reflexionar. Lo explica muy bien la palabra, ¿no? Reflexionamos. Y cuando ya somos capaces de reflexionar, abrimos la puerta a la comprensión. Aquí ya no solo reflexionamos, aquí pasamos a entender. Entendemos. Hemos tomado conciencia de nuestros impulsos, de nuestras pulsiones sin negarlas. Somos capaces de integrar las emociones. Somos capaces de identificar patrones, de entender nuestra historia, de reconocer la historia del otro. Dejamos de competir, empezamos ya sí a cooperar. Ya no vemos enemigos, ya no vemos al otro, vemos seres humanos con todas sus complejidades. Las ideas aquí se flexibilizan. Puedes aceptar que el otro quizás tenga razón y tú no. Puedes reconocer un error sin quedar herido. Puedes discutir sin atacar,
puedes observar sin reaccionar. Aquí ya no vivimos en modo supervivencia, ni en modo reactivo. Podemos, sí, me gusta utilizar la palabra como estamos todos dentro de un mismo proyecto. Vives en modo proyecto, en modo sentido, en modo progreso, en modo avance. Y cuando ya hemos avanzado, sí, cuando hemos evolucionado en conciencia, que de eso se trata de alguna manera, alcanzamos ese estado contemplativo, que también decimos esa personalidad espiritual. La espiritualidad tiene que ver con esto, tiene que ver con el estado contemplativo. Por eso no puede haber espiritualidad donde hay separación, donde hay otro, donde hay forma, donde hay cuerpo, donde hay normas, donde hay dogma. No. Aquí la conciencia ha trascendido ya lo mecánico del instinto, la reactividad emocional, la rigidez mental. Y la persona ya es capaz de conducir su vida desde la intuición profunda, desde la claridad interior, desde la ausencia de miedo. Aquí el apego al cuerpo se diluye, el apego emocional desaparece, la identificación con el pensamiento cesa. Yo soy lo que pienso, yo soy mis creencias, no, cesa. Y la mente deja de ser, sí, ya no es una tirana, porque a veces la mente es la principal tirana. Y nos damos cuenta de que el pensamiento hace, pero no es. No es lo que piensas, no es lo que crees, no son tus prejuicios, tus normas, tus ideas condicionadas. Y eso no quiere decir que renuncies a ello. La persona contemplativa no renuncia a la vida, es que la saborea muchísimo más, porque ya no está atrapada en la amenaza constante, ve la realidad sin distorsión, no siente dualidad. Y el ego deja de ser frontera, ya no hay un tú y un yo, hay un nosotros. Y la conciencia acaba expandiéndose hacia lo universal. Y aquí aparece lo que técnicamente llamamos amor, no emoción romántica, sino claridad, apertura, ausencia de miedo. Por eso decimos que lo contrario al miedo no es la valentía o la fortaleza como muchos piensan. No, lo contrario del miedo es el amor, porque has pasado del instinto a la contemplación, has pasado del miedo al amor. Y la estructura siempre es la misma: instinto, emoción reactiva, reflexión, comprensión, contemplación. Un hecho puede ser el mismo, pero lo que cambia es el nivel desde el que lo miras y cómo se manifiestan estos niveles de conciencia en la vida real. Vamos a dar un montón de ejemplos, voy a daros un montón de ejemplos. En la sexualidad, por ejemplo, ¿el otro es un objeto o el otro es una persona? El instinto que dice, el cuerpo del otro se vive como objeto, pillo, consigo, uso. La emoción reactiva que dice, bueno, de hecho ahora creo que os lo conté en un podcast, ¿no? Que estaba un día en una piscina y habían 3 chicos delante y decían, ayer no pillé nada. Fíjate, esta frase es dolorosa realmente, no pillé nada. ¿Cómo deja al otro? Como un objeto nada más. La emoción reactiva que dice, el orgullo, ¿no? Lo conseguí, ¿sabes? Lo he conseguido, es mía, qué éxito que tengo, ¿sabes? Qué exitoso soy, gusto. La reflexión ya empieza a plantearse, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Estoy buscando contacto o estoy buscando anestesia? Y la comprensión ya ve el patrón, el vacío, la inseguridad, la necesidad de aprobación. En ese momento el otro deja de ser objeto y cuando ya contemplas, la sexualidad se vuelve conexión, no posesión. Y el cuerpo ya no es mercancía. Lo vemos en la amistad, cuando el amigo también es territorio. Eres mi amigo. Ahí existe territorialidad afectiva. Y cuando existe esta territorialidad en los afectos, estos apegos, entonces ¿qué ocurre? Que luego nace el victimismo, me has fallado después de todo. Y cuando reflexionamos, quizás nos preguntemos, ¿qué expectativas proyecté? ¿Era amistad o era
dependencia y comprendemos que muchas traiciones no lo son. Son límites, son desgaste, son caminos distintos y contemplamos al final, vemos el vínculo tal cual es, se encarga, donde existe libertad para ambos. Lo vemos en las parejas, los celos, la infidelidad, la ruptura. Lo mismo, el instinto es posesión, eres mío. Existe miedo a la pérdida, control, vigilancia. Y entonces cuando no funciona como queremos, nace la ira, la humillación, el orgullo herido, la dramatización. Y no nos preguntamos qué ha pasado realmente, que ahí entraría la reflexión. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué aporté yo en este deterioro en la relación? Y comprendemos la infidelidad, comprendemos el abandono. Lo vemos entonces como síntomas, no nos han hecho nada. Es un síntoma que refleja algo que estaba ahí, oculto. Se entiende entonces la estructura de la relación. ¿Qué pasaba? Y ahí somos capaces de cerrar sin resentimiento. Rivalidad entre hermanos también existe. El instinto, ¿dónde te pone? En la competencia. Competimos por atención, por cariño, por reconocimiento. Es biología. Viene la emoción reactiva, nos comparamos, tenemos resentimientos, roles fijados desde la infancia. Y cuando reflexionamos ya nos preguntamos, ¿de qué carencias viene todo esto? Y entonces comprendemos que los hermanos no compiten entre sí, compiten desde la carencia del sistema familiar, lo comprendemos y cuando comprendemos somos capaces ya de contemplar, nos relacionamos desde la madurez, existen relaciones adultas, limpias, sin las sombras infantiles que están por ahí siempre. Existe entre padres e hijos, cuando hay control, cuando hay expectativas, cuando los padres dominan, cuando quieren controlar, yo sé, yo decido. Entonces hay gritos, hay reproches, hay chantaje emocional. Pero entonces somos capaces de reflexionar, ¿qué miedo estoy proyectando yo en mis hijos? ¿Qué expectativa me posee? Y entonces ya comprendemos esos patrones transgeneracionales y comprendemos que el hijo no es propiedad y entonces contemplamos y somos capaces de relacionarnos desde la presencia, no desde el poder, sino desde el amor. Las clases sociales, los prejuicios, las creencias, lo mismo el instinto que dice los míos, los otros, racismo, clasismo, rigidez dogmática. Entonces nace la emoción reactiva, la hostilidad, de nuevo el resentimiento, la superioridad moral. Y ahí tenemos que preguntarnos de dónde sale mi rechazo, qué miedo está detrás. Y comprendemos que las creencias, las ideologías, nacen de distintos niveles de conciencia y somos capaces de contemplar. Y cuando contemplamos, la separación deja de tener sentido y ves a la humanidad, ya no existen bandos, ya no hay ellos y nosotros. Y me voy ya a los extremos cuando surge esa enfermedad que amenaza la existencia, el miedo que dice voy a morir, todo se desmorona, es el miedo puro y en la emoción reactiva nos nace la rabia, el desánimo, la injusticia, pero al final podemos reflexionar qué puedo hacer, qué opciones reales tengo y cuando veo todas las opciones reales soy capaz de comprender. Y la enfermedad se ve como parte del proceso vital, se entiende el impacto, el significado, lo que revela y cuando somos capaces de contemplar aceptamos sin lucha, con claridad. Y cuando llega la pérdida, ese desgarro, has perdido a alguien, no te puede estar pasando, esa sensación de shock, de desintegración, y reaccionamos también con desolación, con rabia, con culpa, con abandono, hasta que somos capaces de reflexionar qué significaba esta persona o esta etapa para mí, y comprendemos el vínculo, lo que aportó,
lo que mostró de mí, y la pérdida al final se convierte en sin conocimiento de uno mismo, y la pérdida se integra, la contemplamos, no se olvida, se transforma y aparece el amor sin miedo. Esta es la idea central. La vida es la misma para todos. La diferencia está en desde dónde lo miramos, desde dónde lo miras. Y esos niveles, instinto, emoción, reflexión, comprensión, contemplación, aparecen en absolutamente todo. La realidad no cambia. Lo que cambia es como tú la miras. Y espero haberlo explicado con suficiente claridad, porque al final lo que realmente nos separa no son las opiniones, ni las ideologías, ni los estilos de vida, ni las experiencias. Lo que nos separa y también lo que determina la calidad de nuestras relaciones, de nuestras decisiones y de nuestra manera de sufrir son los niveles de conciencia. Y no tendría que avergonzarnos reconocerlo. Al contrario, es la única vía real de crecimiento. Mientras uno crea que ya ve bien, no va a mirar mejor. Mientras uno crea que reacciona porque es así, no va a entender qué parte de sí está reaccionando. Y mientras uno se identifica con sus impulsos, con sus emociones automáticas o con las historias que se cuenta, seguirá moviéndose dentro del mismo marco estrecho. El avance empieza cuando admitimos sin dramatismo que muchos de nuestros conflictos internos y externos no vienen de la vida, sino del nivel desde el que la estamos mirando. Y en ese reconocimiento se abre algo decisivo, la evidencia de que no somos un cuerpo, no somos una forma, no somos lo aparente, no somos un yo separado. Todo eso son capas, capas necesarias, útiles, pero capas. Cuando la conciencia empieza a verse a sí misma sin identificarse con esas capas, aparece espacio, aparece serenidad y aparece una forma de amor que no es emoción, sino claridad. Y esa claridad, en realidad, es el único punto de llegada y también el único punto de partida. Nos vemos el próximo lunes.